Saludos, buenas noches, noche de jueves, tiempo para un capítulo más de la Y Asturiana, tiempo para desgranar primero cuáles van a ser nuestros contenidos. Comenzaremos hablando de literatura, de una mujer que escribe sobre el inicio de la Reconquista, sobre aquellos momentos en los cuales, bueno, pues quienes mandaban eran los reyes asturianos, los que son conocidos como los reyes caudillos, o lo que es la monarquía asturiana. Continuaremos hablando de educación y no tanto temas que tienen que ver con la educación. Llegan las primeras notas a las casas, llegan las notas de Navidad, con lo cual llegan muchas alegrías, pero también llegan muchos disgustos, y es que los profesores asturianos, por medio del sindicato AMPE, denuncian que en muchos casos sufren agresiones, no solo por parte de los alumnos, sino también por parte de los padres. Los tiempos han cambiado una barbaridad. Continuaremos después hablando de odontología, en este caso de estética dental, más concretamente del blanqueamiento. Estos y otros contenidos a partir de este momento aquí en la Y Asturiana, cabecera. Una época, quizás los más mayores recuerden esta frase, hubo una época en la cual Asturias era España y el resto era tierra conquistada. Fue la época en la que mandaban en nuestra región los reyes caudillos o la dinastía de la monarquía asturiana. Bueno, pues toda esa época se ve reflejada en las novelas de una mujer gijonesa que se llama Matilde García Mauriño, escritora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bueno, asturiana, afincada en Gijón, pero nacida en Oviedo. Ah, bien. Entonces une lo mejor de las dos ciudades. Así es. Efectivamente. Bueno, pues decía yo que quizás los más mayores recuerden esa frase porque creo que se decía hasta en la escuela, ¿no? Efectivamente. Asturias era España y el resto era tierra conquistada. Eran tiempos de la Reconquista con los reyes de la monarquía asturiana, que son precisamente de los que trata su novela. La primera novela que fue... era La silla del rey. Esa la quise escribir para mis hijos, para mis nietos, para mi familia, para todos los que están fuera, que tengo mucha familia ya que no viven en Asturias, recordasen la Reconquista, recordasen la gesta de Pelayo, Santina de Covadonga, de cómo se empezó la Reconquista de España desde este trocito de Asturias. Hablamos ahora, si le parece, de lo que es la trilogía, pero vamos a comenzar primero por usted. Bueno, pues, ¿cómo se inicia en el tema de la escritura? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que en otra ocasión me hicieron esta pregunta. En otras familias la gente canta bien, en la nuestra escribimos. Ajá. Escribe casi todo el mundo. Escribía mi padre, mi madre, una hermana de mi padre era de Oviedo, era novelista, Carmen García Mauriño. Tengo ahora un sobrino que acaba de escribir novelas de gran éxito, la última era La ciudad doliente, Guillermo García Mauriño. Tenemos periódicamente reuniones familiares y todavía en la última, hace un mes, me tocó al lado un primo segundo que había escrito 35 libros. En mi casa todo el mundo escribe. No quiere decir que todo el mundo edite, pero ¿quién es escritor? ¿El que escribe o el que edita? Pueden escribir y no editar. Claro. En mi casa esa afición es de todos. Bueno, ¿y se inició con qué referentes? La verdad es que yo creo que nací con un lápiz en la mano y no puedo decir que haya tenido referentes porque mi vida de estudiante pasó en un internado que entonces no teníamos allí ni biblioteca. Sin embargo, mis redacciones eran la primera de la clase y las compañeras me decían: Matilde, haznos la redacción, y sobre el mismo tema hacía 3 o 4 redacciones. Claro. Quiero decir que salía de mí. Después es evidente que hay que estudiar para llenar el cerebro de ideas y poder reflejarlas, pero esa cosa innata, interna, yo creo que nació conmigo. Claro. ¿Ya no recuerda a qué edad pudo escribir la primera cosa, o sí? La primera redacción sí la recuerdo, que sí. Fue una cosa que a mí me parecía muy bonita, una carta que escribí a mi madre a los 8 años. Lo que pasa que mi madre, que era muy exigente, me la devolvió toda
corregida con tinta roja, o sea que no fue un éxito. Claro, pero bueno, fueron los inicios. Sí, fueron los inicios. Bueno, yo es que siempre estoy escribiendo, aunque crea la gente que es una vocación tardía, no, ha sido un reflejo de lo que siempre me ha gustado. Ahora que de una manera casual, México, mi editor, me conoció y fue el que quiso editarme La silla del rey, y a continuación ya de la mano he escrito los otros, claro, que por cierto me los ha hecho preciosos con unas portadas que parecen cuero repujado y con todo detalle. Muy ambientados en la época. Bueno, decía usted vocación tardía. Bueno, en mi opinión no hay nunca una vocación tardía, la vocación llega cuando llega y hay que aprovecharla. En este caso suyo del escribir, de la literatura, ¿aplicado siempre a literatura histórica, digamos, o de diversos temas? No. Hará 12 años escribí un libro de relatos que tuvo un gran éxito, está agotado, Cuentos de Magia y Azar, que ese ya no está en las librerías, que no tenía nada que ver con esto. Incluso este año he escrito un tema sobre Carlos V, que publicarán la Hermandad de Caballeros y Damas de Yuste, a la que pertenezco. Y también en otra revista sobre Navidad, una revista muy buena que se llama El Portalín. Todos los años hago una colaboración de un cuento de Navidad, o sea que el tema no es necesariamente histórico, aunque claro, ahora sí estoy metida en este tema. Claro. Vamos a hablar de esta trilogía. Se inició, como bien decía usted, con La silla del rey, continuó con Adiós, Rey Magno, y actualmente, ahí lo tenemos sobre la mesa, nos lo mostrarán ahora nuestros compañeros, tenemos 8 reyes y un califa. Bueno, así es. ¿Qué podemos hablar de la trilogía en conjunto para hablar luego de esta última obra? Pues el primero es el siglo VIII, todo el tema de la Reconquista. El segundo empieza con Alfonso II el Casto y termina con Alfonso III el Magno, que por eso se titula Adiós, Rey Magno. En la última página se muere el Rey Magno y además nos quedamos sin monarquía, sin monarquía en Asturias y sin corte, porque pasa a León. Ajá, claro. Y ahí desemboca a 8 reyes y un califa, efectivamente, ¿verdad? Aquí empieza con el funeral de Alfonso III el Magno, que sus 5 hijos, 3 de ellos se han repartido el reino. García toma León, que es el principal, porque los demás reinos dependen de León. Ordoño coge Galicia y Fruela queda con Asturias. Entonces da la casualidad de que en el año 912, en el que muere Alfonso III el Magno, se eleva al emirato el emir Abderramán III, que años más tarde él se autodenomina califa y gobierna el Andalus con gran brillantez durante 49 años, cerca de 50 años, cerca de medio siglo. En ese periodo de tiempo, en Asturias, tenemos 8 reyes cristianos. Dicen que al haber destronado a su padre el rey, haberle quitado la corona, haberle quitado los bienes, haberlo dejado prisionero en una antigua fortaleza del Valle de Boides, dice el pueblo que la maldición del padre les persigue. Sea eso o no cierto, lo cierto es que tienen unos brevísimos reinados. Todos ellos, pues también los voy describiendo, más cortos, evidentemente, que el gobierno del Andalus de Abderramán III, que es medio siglo muy brillante. Con lo cual, y haciendo un poco de historia, está más estabilizada la parte de España, la parte mora, digamos, que la parte cristiana. Bueno, siempre es norte contra sur y sur contra norte, sin cesar también. Relato batallas muy importantes con las de Valdejunquera, que fue un desastre para los cristianos, pero la batalla del gran poder que había hecho un despliegue de fuerzas Abderramán III, se había traído unos luchadores europeos, centroeuropeos, tenía un ejército de 100.000
hombres que pensaba que iba a ser un paseo militar a atravesar toda España y quitar de en medio a los cristianos, se volvió por una serie de imponderables contra él las batallas y fue un desastre para Abderramán. Eso no quiere decir que él siempre perdiese, pero en ese caso sí, fue una cosa sabida en todos los reinos cristianos y más allá de nuestras fronteras. Claro. ¿Qué trabajo de documentación lleva realizar una trilogía como esta? La verdad es que como escribo, pues en capítulos cortos, de una manera amena, parece que se hace como quien lava. Pero ya que me lo pregunta, le voy a decir que sí hay una gran labor detrás. Yo me documento de qué manera. La verdad es que tenemos mi familia, tienen mis hijos, unas bibliotecas extraordinarias porque mi suegro Carlos de la Concha García Ciaño, médico y escritor, eran heredado de mis hijos su biblioteca. Mi marido, Eladio de la Concha, también tenía una gran biblioteca, y el hermano de mi marido, Ignacio de la Concha, catedrático de la Historia del Derecho, también. O sea que mis hijos tienen unas bibliotecas donde yo tengo la facilidad de acceder, porque no me hace falta ir por otro tipo de bibliotecas. Y allí donde más me documento es en los volúmenes enormes que hay, algunos que están pesados, de enciclopedias muy antiguas. Eso me leo cada personaje en cada una de esas enciclopedias. Y luego los libros de historia, por ejemplo, el padre Carballo, el padre, por ejemplo, el marqués de Lozoya, César Cantún, Honesto de la Fuente, todos estos autores que los tengo en casa, me leo todos ellos lo que dicen de cada personaje que voy a comentar. Y esto lo dejo como si fuera una fabada, bullir en la cabeza, y después yo lo voy componiendo para no darlo de una manera tan árida como yo me lo he estudiado, para darlo de una manera humanizado. Claro. Quiero que los personajes, les voy buscando, digamos, unas plataformas, unos paisajes donde ellos se muevan, hablen, se comuniquen, digan lo que tienen en el pensamiento. A veces piensan en alto, y así se ve lo que tienen en el corazón. Y entonces los veo de una manera, no como los reyes que se ven con sus ropajes y sino que se vea por dentro, humanos, que cómo aman, cómo odian, cómo las rivalidades entre ellos, todo esto más humanizados. Y de esta manera yo creo que se hace más atractivo y más fácil de conocer la historia, porque a veces se va por las calles de Oviedo, que vemos la calle Fruela, la calle tal, todos los nombres de estos reyes, y qué poco sabemos decir de ellos. Son grandes desconocidos, ¿verdad? Para los asturianos, tanto jóvenes, sobre todo jóvenes, como mayores. Son muy desconocidos estos reyes. Son desconocidos, y además no solamente estos reyes que por lo menos se saben los nombres, hay otros personajes que me encuentro que son fascinantes y que no sabíamos, yo ahora porque lo estoy estudiando, porque yo también lo he estudiado en mi bachillerato, pero nombres para el examen que una vez que se realiza el examen ya uno los olvida. Y entonces me encuentro aquí, como por ejemplo la reina Toda, que estoy segura que si al 90% de las personas le preguntamos quién es Toda, no lo saben, y ella misma merecería un libro, porque si hablamos ahora de la mujer, yo me estoy encontrando en estos libros de historia que escribo la importancia tan grande que tuvo la mujer en cualquiera de los siglos que estudio. Y en esta, doña Toda, reina de Navarra, era un prodigio de inteligencia, de intrigante, una persona digna de ser conocida. Y eso me hace ver aquí, que apunto, la importancia de la mujer en cualquier siglo. Después hay otro personaje que es un joven que por cuestiones familiares se marcha a la montaña
se hace un bandolero, y este bandolero le hace la guerra a los poderosos emires, y hasta su muerte, que no lograron vencerle, le hace la guerra a Mohamed, a Abdalá y a Abdelaziz. Y cuando ya entra para todo esto que está en la serranía de Ronda, en un lugar inexpugnable con unas rocas cortadas en vertical, que es capaz de hacerse arriba, encima de la roca, que parece que es difícil subir hasta para una persona, hacerse una ciudad maravillosa. Y allí, en aquella ciudad amurallada, en el alto de Bobastro, que se llama así, resiste a los 3 emires, es decir, los emires no son capaces de terminar con él. Cuando ya por fin el Abderramán III logra romper aquel nido de víboras o de infieles o de tal, que él, como él le llamaba, ya es a un hijo al que vencen, pero no a Umar ibn Hafsun, que es como un David contra Goliat, que en todos los siglos resurge alguno. Digo yo, cuando escribe una novela como esta, bueno, plagada de personajes, ¿hay algún personaje al que quiere más que a otros y algún personaje al que odia más que a otros? Bueno, a mí me pasa que los encuentro a muchos absolutamente crueles, y esa crueldad y esa violencia me repugna y me revela y me repele, pero sin embargo encuentro incluso en los seres más crueles, como podía ser Abderramán, que tienen hojas de luz, y que nadie es totalmente malo, ni nadie es totalmente bueno. Y lo mismo en los reyes cristianos, que en los musulmanes les encuentro siempre su rayo de bondad. Claro. Bueno, actualmente la literatura histórica, donde podríamos enmarcar bueno, pues esta obra, tiene autores tremendamente conocidos y de muchísimo éxito. Hablo de autores actuales. Sin embargo, ¿qué autores recuerda usted o bueno, dice, pues mira, este estilo de escribir que tenía, bueno, ¿cuáles son los autores de referencia que tiene Matilde García Mouriño? Pues hay uno que me gusta especialmente, y es un nombre imposible de decir, y a lo mejor no lo sé decir, porque es un nombre precisamente árabe que escribí, que ese me gusta mucho, pero recibió un premio, no sé, importante de literatura, y es el que más me gusta, y con ser y todo el que más me gusta, no me acuerdo de su nombre, que me leí toda una colección que venía hablando de Egipto, porque me gustan mucho las civilizaciones, y es que se me escapa el nombre, bueno, pero este es el que más me gusta, claro. Y eso que no me acuerdo del nombre, no hay derecho. Claro. Después hay otro pequeño relato, más breve, un relato sobre visiones. Bueno, este relato, la verdad es que me gusta hablar un poco de mí, de mis cosas, pero este fue una cosa curiosa. El año pasado me hicieron una operación de cadera, una cosa rutinaria, sí. Pero yo estuve viendo, como si fuese en cinemascope, como si la pared se hubiera puesto de colores y yo me estuviera viendo, 13 días viendo visiones, 13 días viendo visiones. Esto yo creo que debían de los médicos estudiarlo. Alguna cosa me ha pasado, ¿qué me ha pasado? No lo sé. Entonces, a riesgo de que la gente crea que se me ha pasado la cabeza, que estoy un poco trastornada y eso, pues a lo mejor la verdad es que me he quedado como antes de las visiones, ni más trastornada ni menos, el tiempo, como usted, y he podido terminar este libro, que lo tenía iniciado, que lo había dejado por cuestiones de salud, y lo he terminado después de lo de las visiones, o sea que no me ha afectado de una manera especialmente grave. Es curioso las cosas que yo veía, con la claridad que yo las veía, con la intensidad que yo las veía. Y entonces, en aquel momento, los nombres de mis hijas, el mío está cambiado también, no querían que hablase de eso ni que lo escribiese, pero de cualquier manera el médico que pasaba la revista por las mañanas, yo se lo contaba y de esta manera me fue quedando en la cabeza y lo pude escribir. Todavía vi más de las que están, porque muchas veces me acuerdo de otras que no las escribí. Es interesante. A mí lo único que me sorprende es que lo que yo veía eran unas cosas que en cierto modo
tenían sentido, tenían coherencia, que no era que viese visiones así a lo loco. ¿Y qué veía? Es que lo que veía son todos pequeños relatos muy diversos, algunos bellos, otros cómicos. Lo que puedo asegurar es que no vi nada que me diera temor, nada que me diera asco, nada que fuese rechazable, nada que me inquietase. Todo eran cosas agradables, cosas bellas, cosas bonitas y cosas que no sé qué es lo que le pasó a mi cerebro para estar viendo aquellas cosas. Lo curioso del caso es que en otra revista que recientemente me acaban de hacer, me publicaron que cuál me había llevado más tiempo. El libro de las visiones lo he hecho a vuela pluma, me ha tardado 15 días, chas. Este otro, que conste que después de que lo organizo todo en mi cabeza y me pongo a escribir, también lo escribo todo, porque ya lo tengo pensado, nunca quedo con una cuartilla en blanco, jamás me pasó. Yo cuando voy a escribir ya lo tengo en la cabeza, pero es un libro, este y los otros, elaborados, en que tardo en escribirlo por lo menos un año, y este lo hice en 15 días. Claro. Sin embargo, sospecho, porque ya acaba de salir, se está vendiendo como rosquillas, que este me va a eclipsar al otro. Pues a lo mejor por el morbo, a lo mejor por la portada tan bonita como puso México, que parece de Vogue, ¿sí? A lo mejor porque es muy manual, a lo mejor que es que sirve hasta para que los hoteles lo tengan en las mesitas de noche de sus clientes. No lo sé, es un libro, digamos, muy mono, muy asequible, bien de precio, bien de gente que no le gusta leer mucho, muy fácil de leer. Pero, vamos, el que me ha costado un esfuerzo mental ha sido el libro histórico, no cabe duda. Volvemos al histórico para ir finalizando. ¿A futuro va a continuar la Reconquista? Bueno, ya estoy estudiando. Bien, entonces es un paso. Sí, eso no quiere decir que vaya a escribir solo la Reconquista. Durante muchos años, dada mi gran familia, dada que soy administradora de lotería, que me jubilé el año pasado, pese a que todavía el año pasado tenía 84 años, ahora ya tengo 85, pues me quedaba poco espacio para mis aficiones, pero ahora que ya tengo más tiempo libre, seguiré escribiendo historia o lo que se tercie, claro. Porque este mismo año he escrito otras cosas que no era precisamente este libro, o sea que más cosas podré escribir, ¿cómo claro, no? Claro que sí, a lo cual animamos. Y para finalizar, administró o regentó durante años una administración de lotería. Sí. Son tiempos de muchísima ilusión, está ahí el sorteo de Navidad. Sí, ¿Cuántas ilusiones año tras año pasan por ventanilla? Bueno, muchísimas ilusiones, ahora la llevan mis dos hijos, Eloy y Marisol, y es una de las primeras de Asturias. Durante muchos años fuimos la primera y ahora no es que no lo seamos, es que no nos mandan el ranking, supongo que seguiremos siendo las primeras. Es una ilusión, pero también quiero hacer ver la ilusión enorme del administrador o de la administradora cuando da un premio. Claro. Es que es algo, una satisfacción tan grande que uno tiene satisfacción aunque no haya cogido para uno ni siquiera el reintegro. Claro. Darlo es una satisfacción impagable. Pues que esa satisfacción llegue a Asturias y que nosotros lo veamos, que nos toque un poquito, aunque sea lo jugado, aunque sea lo opuesto, como suelen decir, y que podamos seguir leyendo libros como el de 8 reyes y un califa. Pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a usted, Matilde García Mauriño, escritora. Muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos lo que han sido las dos últimas creaciones suyas. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad, pero dentro de un momento volvemos para hablar de ese tema que les comentábamos. Llegan las notas de Navidad y en muchas casas, lamentablemente, llegan los primeros disgustos. Ahora volvemos. Bien, pues a vuelta de publicidad continuamos en esta noche de jueves y lo hacemos tal y como les decíamos al inicio, hablando de educación
o de no educación, porque ustedes mismos van a poder valorar lo que van a ver, lo que van a poder escuchar, bueno, pues dentro de tan solo pues unos minutos. Bueno, llegan las primeras notas del curso, llegan las notas de Navidad, con lo cual es momento de alegría en muchos hogares, pero también es momento de disgustos en algunos otros y en otros muchos, y los profesionales de la educación así lo señalan, pues son momentos de indiferencia. Bueno, pues que el chiquillo suspendió, bueno, pues ya probará, o que se ocupen de él en el colegio o en el instituto. Esto, en ocasiones, deriva en agresiones hacia los profesores, tanto verbales como incluso físicas, y no solo por parte de los alumnos, sino también en muchas ocasiones por parte de los padres. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros Montse Fernández, del sindicato AMPE, coordinadora del informe de agresiones a los profesores y coordinadora del apartado o de la sección de defensa del profesor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues decía que llegan las notas, ¿son momentos de peligro para los profesores? Bueno, de peligro no, porque todo influye en el trabajo que hayan hecho sus alumnos. Lógicamente hay una parte del profesorado que tiene que evaluar si su trabajo pues, bueno, pues ha sido efectivo o, sin embargo, tenemos que rectificar y bueno, pues, tratar de que el alumnado consiga los objetivos propuestos a principio de curso. O que rectifique el alumnado. También. Claro. Por otra parte, bueno, ¿qué nos señala el informe de este año? Bueno, el informe del profesor señala que el año pasado han llegado a nuestros oídos, o bueno, a nuestra sede, 36 casos de denuncia de situaciones, digamos, de acoso, de agobio, de una situación que no es normal para un centro educativo. Si tenemos en cuenta que son 36 casos de unos 11.000 docentes que estamos en activo, bueno, pues parece poco, pero son 36 casos que nosotros conozcamos. Quiere decir que claro, puede haber muchísimos más, bueno, pues que la gente o bien desconozca el servicio o bien que, bueno, pues que no se atreva a llamar, porque en muchas ocasiones no es el propio, digamos, afectado el que se pone en contacto con nosotros, sino es un compañero que, bueno, que ve que esa situación pues no es normal, es un poco, digamos, bueno, pues ya de abuso, ¿no? Entonces es el que se pone en contacto con nosotros para denunciarlo. ¿Se dan casos graves o muy graves? Sí, se dan casos graves. ¿Como por ejemplo? Y bueno, pues casos graves pues de abuso de autoridad, sobre todo por equipos directivos y por la administración, la propia administración, que hace un poco de abuso de autoridad. ¿Y entre padres y alumnos hacia el profesor también se dan casos graves? Se dan casos de agresiones, sobre todo. ¿Físicas? No solo verbales, sino físicas en algún caso. Y amenazas, que yo creo que eso hace más daño que digamos, pues que te peguen, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues una agresión, pues tienes, digamos, un daño físico, pero yo creo que hace más daño la agresión verbal. Y hay que señalar que no solo son los alumnos hacia los profesores, sí, sino también en ocasiones los padres. Sí, sí, en muchas ocasiones los padres, bueno, pues no respetan las normas del centro, entran en el centro cuando, bueno, pues cuando creen conveniente, incluso en vez de hablar con el profesor directamente, oye, mira, es que mi hijo vino para casa, dijo que había este problema o que había sucedido esto, creo que es un malentendido, no, van directamente al equipo directivo y es donde, bueno, pues dicen que van a amenazar, que van a ir al servicio de inspección, que eso, bueno, pues van a hacer, digamos, un poco de denuncia de esa situación sin hablar directamente con el profesor. ¿Y ustedes se sienten amparados o indefensos por la administración? En este momento indefensos, porque bueno, nosotros creemos que la administración tiene un protocolo de actuación o que actúa de alguna manera, pero solamente en casos de denuncia. Es decir, cuando un profesor es denunciado, sí tenemos conocimiento de que la administración pone sus medios para defenderlo. Pero hay muchísimos casos en los que no hay denuncia y el profesor se siente desamparado, porque tendría que haber un poco de ayuda o de, digamos, de respeto y de saber que son comprendidos y por lo menos escuchados, ¿no? Que muchas veces es lo que quieren, ¿no? Me llaman y me dicen, oye, mira, me pasó esto, pero no quiero hacer nada, simplemente quiero que lo sepáis y que estas situaciones se están viviendo día a día en el aula, porque el profesorado, digamos que es el nexo que nosotros tenemos en los centros educativos, ¿no? Nosotros, al no poder estar dando clase físicamente, pues son ellos los que nos transmiten la información de lo que sucede hoy en día en los centros. En el informe elaborado, un informe sí, voluminoso sí, que tenemos sobre la mesa, sí, bueno, ¿se da alguna tipología de agresión o de amenazas, vamos, sin citar los nombres o el lugar donde ocurriera, que pudiéramos señalar? ¿Algún caso concreto sí, me estás preguntando? Concreto. Bueno, sobre todo son casos de padres que amenazan al profesorado o que, bueno, el niño llega a casa diciendo pues que el profe me insultó o me dijo, por ponerte un caso en concreto, un niño que estaba en un aula tocando un instrumento musical cuando no debía y la profesora o el profesor le dijo que, bueno, que por favor que dejase de tocar el instrumento. El niño no hizo caso,
siguió tocando el instrumento y bueno, lo hizo reiteradamente, haciendo caso omiso al profesor que le estaba diciendo que no podía dar clase, que por favor respetase a sus compañeros, que si querían seguir el proceso de la clase. Y entonces llegó un momento que, bueno, le dijo que eres tonto, no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Entonces el niño luego fue a casa diciendo que el profesor le había llamado tonto. El padre, en vez de ir a hablar con el profesor y ver qué había sucedido, fue directamente al equipo directivo a poner una denuncia. Entonces, bueno, esas situaciones se dan a diario. A diario. Sí. Claro. ¿Y en qué momento, si es que hay un momento en el devenir de los años, se produce esa situación? Es decir, bueno, los que estudiamos EGB y BUP, bueno, pues estos casos, de ocurrir un caso similar al que señala usted, bueno, quizás no dijeras nada en casa porque lo primero te podría caer la bronca en casa, si no te caía algo más en casa, pero nunca ni el padre ni la madre iban a ir al centro a decir a ver qué pasó aquí. ¿Por qué ahora, desde cuándo notáis este cambio? Bueno, realmente yo creo que es el sistema educativo el que fue cambiando y el que fue dando más protagonismo a los padres, pero yo creo que los padres malinterpretan, por así decirlo, ese protagonismo porque ellos tienen que formar un equipo con nosotros, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que los conocimientos que se transmiten en el aula, bueno, pues que los padres sean capaces de ver cuál es el progreso de su hijo, ¿no? Entonces llega un momento que se les da protagonismo en el centro para que ellos nos informen de, bueno, pues de cosas que ven que funcionan bien o que funcionan mal, y entonces yo creo que ese protagonismo pues se fue un poco avanzando o comiendo la autoridad que tenía el profesorado, ¿no? Pues fueron tomando ellos un poco el protagonismo o ganando esa autoridad que nosotros estuvimos perdiendo. Claro. 36 agresiones, señala el último informe. ¿Vamos a mejor, vamos a peor con respecto a años anteriores? Este año se dan más casos que años anteriores. Este año sí ha despuntado, pero repito que son casos que llegan a nuestro conocimiento. Es decir, que en otros años probablemente hubiese más casos, pero no tenemos conocimiento de que sucedieran. ¿Más en la pública, más en la privada, más en la concertada? Bueno, nosotros somos un sindicato que nos dedicamos solo y exclusivamente a la enseñanza pública. Pero este servicio es un servicio abierto para todo tipo de profesorado. Por lo tanto, también se dan casos en la concertada, incluso en la privada, que nos llaman y acuden a nosotros para pedirnos ayuda. Claro. Sí, lógicamente es más de la pública por el carácter que tiene el sindicato, pero sí se dan casos en la concertada y en la pública, en la privada, perdón. Y estas agresiones o estas amenazas, al margen de que entorpezcan lo que es el normal funcionamiento de la clase, ¿afectan también hasta el punto de provocar bajas psicológicas entre el profesorado? Sí, mira, concretamente el año pasado, el curso pasado, se dieron 2 casos de bajas, de gente que no puede soportar más esa situación y entonces lo que hace es, prefiero perder dinero porque, no sé si estás al tanto de que ahora el profesor que se queda de baja se le penaliza, ¿no? Por estar enfermo te penalizan. Entonces prefieren perder dinero y estar en casa. No tranquilos porque tampoco están tranquilos, es gente que no come, es gente que no duerme, es gente que tiene miedo a salir a la calle porque le puede suceder en un pueblo pequeñito en el que el agresor lo tiene enfrente de casa. Entonces, es gente que prefiere quedarse de baja, perder dinero, pero apartarse, por así decirlo, un poco de esa situación, ¿no? Y ver en qué... ¿Y gente ya con años y experiencia en el aula? Sí, se da en todo caso de tipologías. Si te encuentras con un alumno conflictivo o con un padre, pues lo mismo da que seas interino, que lleves poco tiempo trabajando, que lleves muchos, pero se dan casos en que gente con 14, incluso más años de docencia, incluso creo recordar algún caso que con 21 años de experiencia y con unos expedientes intachables, pues que se encuentran con casos de alumnado imposible. Es un poco la pregunta similar a la que le hacía antes. Tampoco está cronificado en el tiempo cuándo se pasó de que la autoridad del profesor era inviolable dentro del aula a lo de ahora, ¿no? Bueno, es que una fecha concreta tampoco te podría decir, solamente te podría dar el dato de las familias, que se les dio más protagonismo, pero no para que hicieran, claro. Para que se saltaran ese límite, ¿no? Entre autoridad y... Claro. En otras comunidades autónomas, ¿cómo está el tema? Bueno, está parecido porque nuestro sindicato funciona a nivel estatal. Sí, estamos coordinados, de hecho tenemos una coordinación, todos los defensores del profesor de España y de Ceuta y Melilla, de las Islas Canarias, todo el territorio español. Sí. Nos coordinamos y sabemos de casos de otras provincias. Lógicamente,
pues aquellas comunidades autónomas, perdón, que tienen más provincias que la nuestra, porque la nuestra es uniprovincial, bueno, pues recogerán más casos. Entonces, bueno, más o menos va por la línea. Creo recordar que en este año llevamos ya en un total de los 11 años que lleva el servicio del defensor puesto en marcha, llevamos 28.328 casos en todo el territorio español. Entonces, bueno, pues es una cifra considerable. Claro. Y en otros países, bueno, ¿cuál es el tema de la autoridad del profesor en el aula? Bueno, en otros países, por ejemplo, bueno, el típico caso de Finlandia, ¿no? Pues ahí el profesorado está puesto como en un pedestal, ¿no? De hecho, solo acceden los mejores expedientes a estudiar magisterio y, bueno, es más o menos el equivalente, por así decirlo aquí, a un juez o una persona que tuviese muchísimo prestigio, ¿no? Entonces, en otros países no sucede lo que está sucediendo aquí. Claro, supongo que también en países como el que cita, como en Finlandia, al acceder los mejores expedientes, el sueldo también irá acorde a eso, ¿no? No te sabría decir, pero bueno, tampoco tiene por qué. Una cosa es el prestigio que tiene la profesión y otra cosa, bueno, sería el sueldo. A lo mejor para algún ciudadano de a pie, pues nuestro sueldo también sería bastante considerable si lo comparamos con el suyo. Claro. Por otra parte, ¿la solución por dónde pasa? En vuestra opinión. Bueno, en nuestra opinión, en la opinión del sindicato, la solución pasaría porque la administración, bueno, pues se abriera un poco hacia el profesorado porque son sus trabajadores. Entonces, igual que un empresario tiene que cuidar a sus trabajadores, en este caso la administración, bueno, pues tendría que, lo primero, fijar un protocolo de actuación, ¿no? En el caso que haya una agresión o una situación conflictiva dentro del aula, pues la administración tendría que tener unos pasos a seguir, que el profesorado estuviera respaldado por ella y que en todo caso supiera lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Pues vaya panorama, ¿no? Para lo que queda de curso, porque el curso prácticamente acaba de empezar, las primeras notas llegan ahora y esto, lo dicho, hasta junio todavía queda partido, ¿no? Sí. Entonces, armarse de paciencia, armarse de virtud y no perder los estribos en clase en ningún momento, me imagino, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer, claro. Claro. Y saber que los profesores que se sientan afectados en este caso, bueno, que tienen la puerta abierta y que tienen donde denunciar. Sí, ¿no? por supuesto. En el sindicato de AMPE estamos, bueno, iba a decir las 24 horas al día disponibles, porque bueno, tenemos varios medios para que ellos se pongan en contacto con nosotros. No solamente es presencial en la sede, sino a través de nuestras líneas telefónicas. Tenemos una línea de WhatsApp que también se pueden poner en contacto con nosotros, correo electrónico. Entonces, bueno, sería un servicio 24 horas por los medios que tenemos, ¿no? Que nadie se sienta solo ni desamparado, sino que si tiene miedo a llamar, pues nos facilita sus datos y nosotros nos ponemos en contacto con él. Sí. Pues Montse Fernández, coordinadora de este informe y coordinadora del servicio de defensa del profesor, de atención al profesor, muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad que, aunque triste, es una realidad. Bueno, y esperemos que después de las notas de Navidad las notas vayan a mejor, las cosas sigan su cauce y que no haya que lamentar, bueno, pues agresiones a profesores, ni desde la administración, ni desde los padres, ni desde los alumnos, y si hay que lamentarlas, pues que sean menos que el año anterior. Pues sí, eso esperamos. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros ahora nos vamos a publicidad y dentro de tan solo 1 o 2 minutos volvemos para afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Hasta ahora. Bien, pues afrontamos ya la recta final de nuestro espacio de hoy y vamos a hablar de salud y estética. Y es que estos dos conceptos pueden ir perfectamente unidos, pueden ir perfectamente de la mano. Vamos a hablar de salud y estética bucodental y vamos a hablar con el doctor Ignacio Fernández Vigil, odontólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues decía yo que vamos a hablar de salud y estética unidos de la mano, de salud y estética bucodental. Vamos a hablar de blanqueamiento dental. ¿En qué consiste un blanqueamiento dental? ¿Qué es un blanqueamiento dental? Bueno, básicamente el blanqueamiento dental consiste en devolverle el color al diente o blanquear el diente. Un diente blanco parece que se considera un diente saludable. Entonces, bueno, entendemos por blanqueamiento dental toda la técnica que consiga quitarle las pigmentaciones, la decoloración, las manchas y aclarar el color del diente.
¿Puede hacerlo todo el mundo, un blanqueamiento dental? Es decir, ¿toda persona es susceptible de que le blanqueen los dientes? A ver, habría que distinguir básicamente un poco, habría que basarse un poco a ver en los términos en que entendemos por blanqueamiento dental. Una misma limpieza de boca va a producir un blanqueamiento de los dientes, en tanto cuanto va a quitar manchas, va a quitar pigmentos, va a eliminar una serie de placas de sarro, que ya el diente en sí se va a ver mucho más blanco y mucho más saludable. Luego hay lo que llamamos el blanqueamiento dental propiamente dicho, que consiste en mejorar el tono base del diente en 1 o 2 puntos, en una escala que tenemos. Y bueno, pues eso hay que valorar a ver qué pacientes pueden ser susceptibles de que puedan admitir un blanqueamiento dental y en qué pacientes hay que tener ciertas limitaciones o ciertas precauciones. Bien, vamos a considerar 3 pasos. Paso previo al blanqueamiento, durante y después. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué hay que hacer antes de un blanqueamiento, una vez que decidimos ya hacerlo? Bueno, principalmente lo que acabo de explicarte es hacer una limpieza de boca. Porque yo siempre recomiendo hacer una limpieza de boca. Nosotros, bueno, en nuestra consulta tenemos unos sistemas también que blanquean con la limpieza de boca, que ya puede ser incluso un chorro de bicarbonato que produce un blanqueamiento. Y el paciente ya va a notar un cambio radical, un cambio importante. Entonces, básicamente, lo que tiene que haber es una limpieza de boca. Con esto también aseguramos que las encías van a estar mejor, que van a estar, tienen que haber unas encías que estén saludables, unas encías que no sangren. Eso es muy importante. Si tenemos unas encías que estén enfermas, si hay un problema de encías, el blanqueamiento dental puede estar completamente contraindicado, como entendido como blanqueamiento dental, que es lo que voy a explicar ahora. Una vez ya hecho esto, hay que valorar, evidentemente, qué tipo de mancha tiene ese paciente. Las manchas pueden dividirse en manchas que están dentro del diente y en manchas o decoloraciones que están por la parte externa del diente. Evidentemente va a responder a los blanqueamientos las manchas externas mucho mejor que las manchas internas. Entonces, las manchas externas sí son las que son susceptibles a un blanqueamiento dental. Y las internas habría que tratarlas de otra manera. ¿Cómo? Con una serie de técnicas como son los blanqueamientos internos, que son mucho más agresivos y ya nos circunscribimos a una pieza, a un diente concreto, o bien con otras técnicas como podría ser ya las carillas, las fundas, las coronas completas, hablaremos los composites, de ellas, las carillas de composites. Bien, en el momento, eso previamente a lo que es el blanqueamiento, durante y después. A la vez, vamos a ver unas imágenes, nos van a poner nuestros compañeros, bueno, para ilustrar lo que estamos hablando, pero durante, bueno, ¿qué precauciones o qué hábitos saludables hay que tomar? Bueno, una vez que se ha decidido hacerse un blanqueamiento dental, dependiendo ya del tipo que se vaya a hacer, el blanqueamiento se puede hacer básicamente de 2 tipos. Uno que se hace en la clínica y otro que el paciente va a hacer en su casa. Entonces, el que se hace en la clínica se pone el producto que va a blanquear, donde previamente protegemos las encías, y ese producto se activa con un láser o con una luz ultravioleta. Si el tratamiento se va a hacer en casa, lo que hacemos es un molde de los dientes del paciente y hacemos una, una férula, es como si fuera un molde que adapta justo en los dientes del paciente para que él eche una gota del blanqueador, de la sustancia blanqueadora que él pondrá en su casa. Y los blanqueamientos en casa pueden ser o durante el día o bien durante la noche, mientras se duerme. Mientras se duerme, claro, más cómodo. Bien, hay que señalar que siempre que se va a realizar un blanqueamiento, siempre ponerse en manos de profesionales. A ver, es importante tener en cuenta una cosa. Muchas veces la expectativa de la persona que quiere hacerse un blanqueamiento es mucho mayor a veces de lo que se puede conseguir. Hay pacientes que van a conseguir un blanqueamiento satisfactorio y otros no. ¿De qué va a depender? Del tipo de mancha, de la edad del paciente, de la sensibilidad que le pueda producir los agentes de blanqueadores. Entonces es muy importante valorar todo esto. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Muchas veces hay que diagnosticar perfectamente si el paciente tiene algún tipo de restauración o de funda o de empaste, porque eso no va a blanquear, con lo cual nos podemos encontrar con una desagradable sorpresa, que es que tengamos luego un mapa de colores en la boca que puede llegar a ser desagradable. Sí.
Riesgos de utilizar bueno, pues estos productos que vemos en el supermercado a bajo precio y que te aseguran un blanqueamiento. Yo creo que asegurar un blanqueamiento hasta cierto punto. Yo creo que los que puedan conseguir blanquear algo es más bien porque llevan algún tipo de sustancia abrasiva y lo que hace es quitar esas manchas externas y a base de esto pues conseguir un poco esa ilusión de blanquear un poquito más, ¿no? Entonces no creo que llegue a producirse un blanqueamiento como el que se puede evidentemente conseguir en clínica. Los riesgos, conseguir una abrasión del diente y llegar a producir incluso sensibilidades, porque puede erosionar los cuellos de los dientes y el esmalte dental, con un uso muy habitual y que no se controle. Claro. Por otra parte, citaba usted durante las preguntas o durante las respuestas las manchas de los dientes. ¿Por qué vienen causadas esas manchas principalmente? Bueno, el diente durante la vida va cambiando de color porque evidentemente no es lo mismo el color de una persona joven, de los dientes de una persona joven que de una persona mayor, va habiendo cambios. Eso es por una parte algo que se observa siempre, y luego hay que tener en cuenta también, hubo una época, en los años 70, que se dieron una serie de antibióticos a los niños pequeños y eso produjo una serie de manchas que se ven ahora en pacientes de cierta edad, que son las manchas famosas, las bandas de tetraciclinas. Esos son manchas internas de los dientes. Esas manchas no reaccionan para nada a los blancamientos habituales y habría que pasar a hacer otro tipo de blancamientos, como blancamientos internos o otro tipo de situaciones. Nos encontramos como carillas o como fundas o composites o carillas de composites. Precisamente quería preguntarle por los tipos de blanqueamiento, porque no todos son iguales, claro. No, bueno, el blanqueamiento básicamente se puede hacer uno que se hace en clínica y hay otro que se hace en casa. El blanqueamiento consiste en aplicar un producto a la cara externa del diente que en contacto con el esmalte dental produce una liberación de oxígeno y ese oxígeno es el que blanquea toda esa superficie del diente. Entonces, lo que básicamente consiste es en liberar ese oxígeno de ese producto y se puede hacer o bien con el láser o bien con la luz ultravioleta, y los que no producen esa liberación de oxígeno pues son los que se utilizan en casa con ese tipo de férulas que colocamos, que el paciente pues, puede utilizar o bien durante el día, porque hay personas que prefieren llevar esa férula durante el día, o hay pacientes que lo quieren llevar por la noche, entonces lo utilizan por la noche. Y luego ahí es donde ya entraría el uso de algún tipo de dentífrico que se dice que blanquea, que lo que hace es mantener el efecto producido por el blanqueamiento en sí. Hay que tener en cuenta también que es muy importante durante esas fases pues evitar pues fumar, claro, evitar los refrescos de cola, algún tipo de vegetal que lleve tinciones, que pueda teñir los dientes, ¿no? Todas estas tinciones. Y también puedes llegar a ser un poco más pernicioso en estos momentos el uso de zumos de limón o zumos de naranja, que por su acidez pueden llegar a producir sensibilidad dental. Por lo tanto, muchas veces también en este tipo de tratamientos es conveniente tratarlos o asociarlos con algún tipo de sensibilizante dental. Y también señalar un tema que me comentaba antes, hay que ser también realista, es decir, se va a blanquear o se va a aclarar una o dos tonalidades, quiero decir, es muy difícil salir de la consulta con la dentadura de Brad Pitt o Angelina Jolie, me imagino. Bueno, sí, evidentemente, muchas veces las expectativas, el paciente las pone muy altas, no todo el mundo va a reaccionar por igual a los distintos tipos de blanqueamientos. Hay casos que se consigue una respuesta de 2 o 3 tonos dentro de unas escalas que tenemos, hay otras veces que no se consigue de entrada, sobre todo cuando se hace en clínica, llegar a esos puntos, pero si el paciente luego en casa continúa con ese tratamiento, que nosotros lo recomendamos de iniciar en la clínica y seguir en casa, pues sí se consigue una tonalidad bastante buena, bastante agradable. Claro. Y eso nos lleva a sentirnos mejor, es decir, entra ya en juego también el factor psicológico. Por supuesto, yo creo que todo esto va relacionado con la estética, y la estética lo que nos hace es sentirnos mejor. Buscamos siempre pues, una mejor sonrisa, que se vea unos dientes blancos, ¿no? Claro. Es una tarjeta de presentación muy importante. Claro. Por otra parte, continuando con el tema de estética, aclarar varios términos: fundas, carillas y composite.
¿Qué son, en qué se diferencian y a quién se recomiendan? Bueno, pues esos casos donde comentaba anteriormente que no se puede conseguir un blanqueamiento efectivo, como pueden ser las manchas que hay dentro del diente, pues ya tenemos que recurrir a este tipo de materiales. Básicamente, los composites son unas resinas que se adhieren y que se van modelando sobre la parte externa del diente y que nos permiten pues reconstruir esa capa externa, ir maquillándola, digamos, es un maquillaje que se va dando en la clínica y que se va consiguiendo mejorar y aclarar ese diente. Lo que pasa es que los composites, pues, al ser unas resinas, al ser unas pastas, sufren de desgaste y con el tiempo pueden llegar a fracturar y a romperse. Como soluciones más definitivas, e incluso a veces se consigue mejor estética que los composites, aunque han evolucionado muchísimo los composites hoy en día, están las cerámicas. Y las cerámicas pueden ser cerámicas en forma de corona completa, que son las fundas, que se abraza completamente el diente, o las carillas. La diferencia entre una carilla y una funda es que recubra una parte externa del diente, como si fuera una uña postiza, para que nos entendamos, eso sería una carilla de cerámica, y la funda, pues, rodea el diente en su totalidad. La indicación de una y otra básicamente está en base a la destrucción que tenga ese diente donde se va a aplicar. Si tenemos un diente que está bien, que lo único que queremos es conseguir un buen color, pues podemos hacer una carilla. Hay que señalar que son delicadas de tratar, de colocar, y el paciente tiene que tener una serie de cuidados con ellas, evidentemente. Y las fundas, pues, recubrirían el diente en su totalidad, lo reforzarían y nos permiten una cierta ligereza en su uso, un poco más que las carillas, digamos. Pero bueno, hay que tratar las cosas con cierto cuidado, evidentemente. Pero Vamos a ver unas imágenes precisamente de lo que estábamos hablando. Bueno, es decir, se diagnostica a la persona atendiendo no solo a lo que esa persona quiere, sino también a lo que mejor le va a ir, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, ahí está la labor del profesional, que tiene que decirle, bueno, yo entiendo lo que usted quiere, lo que me está solicitando, pero yo le tengo o le debo de recomendar ir por este camino, y muchas veces, pues la idea que tiene el paciente para conseguir una estética mejor, pues no es difícil de conseguir en casos concretos, o hay que derivarlo por una parte u otra. Claro. No todo el mundo puede llevar el mismo tratamiento. Y luego, ¿qué mantenimiento tienen? Bueno, pues estas que vemos en la imagen, por ejemplo, tanto fundas, carillas como composites, es decir, me refiero al mantenimiento, es como si estuviéramos hablando de un vehículo, ¿no? Vamos a ver, ¿hay que tener alguna precaución una vez que ya las tenemos puestas? Es decir, ¿le impiden a uno comer algún tipo de producto y llevar una vida completamente normal, o se adaptan completamente al quehacer diario? No, vamos a ver, el llevar una carilla o una funda es simplemente tener un poco de sentido común. Lo que no se nos puede ocurrir es cascar una nuez o una avellana con los dientes, porque igual que vamos a romper un diente natural, vamos a romper una carilla. La diferencia es que, bueno, el diente natural parece que como es de uno, pues la culpa no es de nadie, y si la carilla se rompe, pues la culpa es del dentista. Suele ocurrir esto, ¿no? Sí. No, es el sentido común, no hacer barbaridades con la boca, y, bueno, pues simplemente eso nos va a garantizar que la carilla o la funda va a estar en boca durante mucho tiempo. Y otra, pues hacer una visita regular al dentista, que va a detectar si pudiera haber algún tipo de problema alrededor de esa carilla o alrededor de esa funda, como puede ser una caries, que se puede colar por debajo de la carilla o de la funda, y esto puede producir debilitar esa zona y que esa carilla se despegue o se rompa el diente en su totalidad. Si todo va bien, es decir, si no hay, por ejemplo, lo que comentaba usted ahora, ¿no?, una caries, bueno, ¿estas fundas o carillas son para siempre o hay que renovarlas cada X tiempo? El color es muy estable, el color no va a variar, la cerámica tiene un color muy estable, y sí es cierto que lo que sí se puede observar es que con los años el diente va cambiando de color, pero esa funda va a seguir manteniendo ese color inicial. Claro. Con lo cual ahí, pues igual, ya, bueno, pues estéticamente igual pide cambiar la funda, porque ya no es acorde al color que tenemos en el resto de la boca, o porque hay una serie de variaciones en los tejidos que rodean al diente que no se ajustan ya a esa forma que tenía esa carilla o esa funda en su momento, y entonces pide un recambio. Pero no, en cuestión de color va a ser muy estable en el tiempo, quizás más que el propio diente. Claro, paradójicamente, entonces la naturaleza se va degenerando, pero la pieza artificial no, claro. Pues los materiales consiguen una estabilidad de color a largo plazo muy buena, y el diente, pues en cambio, va a ir cambiando de color.
Claro. Bueno, tan importante es llegar como mantenerse, es decir, llegar en este caso es afrontar el blanqueamiento o la colocación de una de estas tres modalidades, pero mantenerse es que luego hay que cuidarlo, no es decir, hice un blanqueamiento, ahora mira qué guapo estoy, qué blanquinos los tengo, pero ahora no me cuido nada y vuelvo a fumar y vuelvo... Evidentemente, si se hace un blanqueamiento y se quiere mantener ese blanqueamiento, pues será pues acudiendo luego regularmente al especialista que valore si se necesita una limpieza de boca o si se puede repetir el blanqueamiento, porque, ojo, un blanqueamiento repetido sin control médico, sin control odontológico, puede derivar en una hipersensibilidad dental y esto puede traer sensibilidad con dolor de los dientes e incluso a veces llegar a extremos donde se necesite hacer una endodoncia, o sea, quitar el nervio del diente, porque el diente queda sumamente debilitado, eso hay que explicarlo. Claro, con lo cual lo que a priori fue barato, luego puede ser tremendamente caro. Bueno, sí, efectivamente, hay que cuidar, hay que controlarlo. Suele pasar. Antes de acabar, insistir en ponerse en manos de profesionales. Sí, vuelvo a repetirlo, es que si estas cosas no se controlan como es debido, los problemas pueden ser grandes. Lo que creíamos que es un tema estético puede acabar siendo un problema médico, y no solamente dar una sensibilidad, producir una sensibilidad a nivel del diente, sino producir una retracción de encías o un problema a nivel de las encías, que es un tema a tener en cuenta también. Claro, sin duda. Hablaremos, si acaso otro día, bueno, del tema de las encías, porque es tan tremendamente importante como los dientes. Es el cimiento de la casa. Claro, el cimiento en el cual se sustenta el edificio, sin duda. Pues doctor odontólogo Ignacio Fernández Vigil, de la Clínica Fernández Vigil, tanto en Oviedo como en Moreda, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por aclararnos estos términos, el blanqueamiento dental y luego lo que es fundas, carillas y composites, y así ya sabemos, bueno, cómo comenzar a lucir de una manera mejor desde una perspectiva sana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros llegamos así al final de nuestro espacio de hoy, recordándoles, eso sí, que mañana de nuevo volveremos con un espacio que esperamos contenga temas que sean de su interés. Hasta entonces, gracias por su atención. Recuerden que tienen el correo del programa para comunicarse con nosotros y con nuestros invitados. Ahí lo tienen, ye@esasturias.tv. Gracias por su atención, como decíamos, y muy buenas noches.